Era una refulgente mañana, como lo son siempre las estaciones del año en Pomabamba. Las hebras de oro que Febo desmadejaba del copo de sus entrañas, iban cayendo sobre la blanca nieve, y sobre las verdes eminencias. Como una inmensa inundación de oro líquido avanzaba hacia el llano. Los escolares estábamos en la escuela de Usno, en apretada fila, sobre desiguales pollos y de frente hacia la salida del sol esperando sus benéficos rayos para alegrar nuestro espíritu y calentar nuestros cuerpos. Viendo estábamos cómo la luz iba despertando a toda la creación a su paso, hiriendo las pupilas de los pastores y desperezando a sus ovejas, haciendo trinar a las aves en los árboles y saltando de quebrada en quebrada. Era nuestra costumbre cotidiana. Entonces pues, íbamos a la escuela antes que el sol saliera y estábamos hasta las 10 de la mañana sin probar los yantares. Todo hermoso. La cabalgadura empieza a bajar. Sus cascos se hunden, como en el fango, en la blanca sábana de nieve y los estribos pasan rozando por uno y otro lado sobre ella. Luego se camina bordeando despeñaderos que van a parar en la profunda quebrada. El panorama embriaga. Puede perderse el gobierno de la brida y desviarse. Desde la altura se ven los espejos de las lagunas en marco verde de llanura y relief de vegetación como tallados platerescos. A medida que uno se acerca, se distingue una casa, la de la hacienda que llaman los vaqueros. Dormir allí es otra sensación. La generosidad de las gentes del campo nos ha convencido la comunidad de muchas cosas, y así entramos de hecho a la solitaria casa. No había una alma ni animales domésticos. Tiene un salón de respetables dimensiones, vigas rotas y podridas por la gotera, techos perforados que dejan ver libremente el cielo. Después de breve yantar, es obligación tomar la horizontal sobre pajas amontonadas. A la medianoche me estremecí de repente, y al abrir los ojos sorprendidos, vi a un indio de sombrero rojo y de estatura gigante. Estaba contemplándome en actitud indecisa, con un brazo en alto portando una antorcha de paja. Me vio y dijo entre sí, un muchacho. Pasó donde mi acompañante y dialogaron algún rato. Luego se apagó la luz, acomodóse en un ángulo de la pieza y comenzó a chachar. Tuve miedo, pero el cansancio era mayor. Me dormí. Cada vez que despertaba, seguía chachando él. Pero mi compañero había resuelto no dormir y le dirigía de cuando en cuando la palabra. El indio hablaba del poderío del patrón a quien servía, del ganado que cuidaba y de sus correrías. Otro día, al despuntar el alba estábamos en pie. Nos parecía ver palacios encantados. De los cerros colgaban ondulantes cortinas, pliegues románicos, estilos helénicos en blancos mármoles. Aquella visión se complicaba y se hacía suntuosa y fantástica con el reflejo del cristal de las lagunas. Con el agua en movimiento, parecían también tomar vida los palacios encantados. Cuando el sol derramaba sus rayos de oro en polvo, la transformación era maravillosa. ¿Qué era aquello? Cuando la temperatura está normal, caen de las cimas chorros de agua como velos de novia y cerca del suelo no se ve sino polvo blanco. Por la noche, esos chorros se hielan en su caída y forman la fantástica decoración en torno a las lagunas y la imaginación, ante tan extraordinario espectáculo, no se cansa de combinar paisajes y bellezas de ensueño. Una parvada de guachuas y especies de ñandú completan la pincelada. Dichas lagunas están entre dos cerros paralelos, cortados a pico y en su contacto con el agua, crecen árboles de grandes dimensiones como el quinoal, el quisur, la guarauya, etc. Toman dirección horizontal y se recuestan en la superficie de las lagunas. Las olas los acarician y las ramas juegan con la espuma. Antes que los yungaínos perforaran uno de los cerros para hacer un camino de medio túnel, no se concibe cómo podían pasar los viajeros sobre las lagunas. Sin balsas ni botes. Dicen que pasaban por las barbacoas. Las barbacoas consistían en una especie de puentes adosados al cerro a modo de repisa. Aprovechóse de los árboles crecidos en sentido horizontal con las raíces hundidas en las quiebras y se hizo un pasadizo tortuoso, accidentado, lleno de peligros. Solo los conocedores de la consistencia de ciertos puntos y diestros para guardar el equilibrio sobre tales aparatos en perpetuo movimiento por el viento y las olas, solo ellos podían guiar a los pasajeros. Con todo, pasaban caballos,
reses y otros animales. Desde luego con frecuencia había accidentes fatales. Y las heladas aguas de Yanganuco guardan muchos restos humanos y sobre ellas rondan recuerdos y leyendas. Las lagunas desaguan en torrentoso río, el cual se cruza por medio de un puente. De allí ha trazado el camino una breve curva, y estamos frente a María Josefa. ¿Quién es María Josefa? María Josefa ha enriquecido la tradición y el folclore 100 leguas a la redonda, y cuanto más lejano se hace el círculo, tanto más crece la leyenda y el misterio. De niño, había oído hablar a las mamaconas en las plateadas noches de luna, y cuando alguien llegaba de un viaje por Yanganuco, los muchachos íbamos a contemplarlo como a seres extraordinarios. Un hombre caminaba un día por la cuesta de Tanganaku hacia el portachuelo, decía uno de los fantásticos cuentos de las mamaconas. Ese día había caminado mucho y resolvió dormir en el campo. Ya el sol había desaparecido de la vista, la oscuridad venía a todo correr desde las quebradas profundas. El valeroso y autor de muchas hazañas, no tenía miedo a nadie y a nada. Podía medirse con los poderes infernales. ¿Cuántas veces había peleado con el diablo? Y al diablo, hay que darle con la zurda. Conocía ese secreto. De niño, había tomado dosis de dinamita. En su tierra le llamaban Hatun Runa, por su estatura gigante y su gran valor y audacia. Este hombre, pues, acampó solo y cubriéndose con su poncho se dispuso a dormir. No pasarían muchos minutos cuando empezó a inquietarse sin motivo. Por más que lo procuraba, no podía conciliar el sueño. Los nervios le hormigueaban. Un escozor extraño y espeluznante le subía de pies a cabeza y le bajaba de la cabeza a los pies. ¿Serán hormigas?, se preguntaba entre sí. ¿Pulgas? A esta altura y en este escampado no puede haber esos bichos, se respondía. Miraba a uno y otro lado en la oscuridad y daba profundos suspiros, y dando vueltas y más vueltas sobre su improvisado lecho, había acabado por desbaratarlo. Quiso recoger la poca paja que había y escarbó, y en eso, sintió una mano fría. Allí nadie podía auxiliarlo, porque es un campo, una soledad, no hay pastores, y los viajeros procuran llegar a sitios conocidos donde pueden encontrar algún recurso. Allí, no hay ni lobos. Los cóndores divagan solo a ciertas horas del día. ¿A quién podía acudir? A Dios. No sabía rezar. A las almas no se te puede llamar. Podrían presentarse las almas grises o negras, y éstas destrozan a los mortales, y los blancas no vienen porque ellas no buscan sus huellas, ya gozan del ansiado bien. Acordóse que era Hatun Runa y tomó aliento. Sacó del bolsillo el eslabón y lo chispeó. Nada. Una y otra vez. Tampoco. Entonces, hizo como una chocita de paja y golpeó. La chispa prendió al fin en la paja y se hizo llama. Vino el viento silbando y avivó fuertemente el fuego, y, a los resplandores de la llama, brilló ¿qué cosa? Una prenda de oro. Abalanzóse el hombre y la arrancó de una mano. Era una sortija puesta en un dedo. El dedo era de una mano, y la mano, de un difunto. El fuego ya era un incendio, chisporroteaba y el viento seguía soplando. De pronto, levantóse del suelo, donde quisiera dormir, una sombra y empezó a batir un manto para apagar el fuego. El fuego se encendía más. La sombra volvió la cara hacia el hombre que lo había prendido y sus ojos brillaron como un relámpago en siniestra noche. Entonces, el hombre sin miedo, no hizo sino poner pies en polvorosa, camino abajo, con los brazos en cruz, con los pelos erizados, la boca y los ojos abiertos, corría como una alma condenada, y cuando pensó haberse alejado lo bastante, quiso ver la escena. La sombra seguía dando golpes al fuego, ora a la derecha, ora a la izquierda, para defender su lecho de descanso eterno, y al no poder dominarlo, emprendió la carrera en pos del imprudente mortal. Y éste, en medio de su asombro y vacilación, pudo contemplar por un momento cómo bajaba la sombra alada y fatídica, y cómo con su paso dibujaba el zigzag del camino. Dice que iba dando vueltas y vueltas como una serpiente de fuego. Llevaba un manojo de paja encendida a manera de antorcha levantada en la diestra. La distancia iba desapareciendo. Estaba cerca. Pero, oh suerte,
la detuvo un riachuelo. Las almas no pueden pasar los ríos ni las acequias siquiera. Esto es sabido. Vuelan como el viento, suben por los cerros, corren por los campos, traspasan paredes, pasan sin estorbo los bosques, pero, en cuanto tocan con esos otros accidentes no los atraviesan fácilmente. Suben y bajan en la orilla, corren allá y vuelan acá, hasta dar con un paso favorable, y aquella sombra ya había pasado el riachuelo. Entonces, el hombre sin miedo dio la espalda y empezó, otra vez, a correr. Corría y corría, barbacoa, barbacoa, comenzó la sombra a gritar, y los cerros con su formidable eco coreaban aquel grito terrible: barbacoa, 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 barbacoa. Repetía la sombra cada vez más próxima: ataja a ese monstruo, atájalo. ¿Qué cosa era la barbacoa? Eran las olas de las lagunas. ¿Quién sabe? Barbacoa era el viento enfurecido. ¿Quién sabe? Barbacoa era el puente peligroso, hecho sobre ramas y movido por el viento y por las olas de Tanganaku. Y las olas y el viento y los árboles y el puente se conjuraban a veces cuando algún hombre indigno pasaba sobre ellos. Lo hacían caer, igual que los nidos, cuando los muchachos sacuden los árboles que los esconden. Eso era la barbacoa, y todavía más. Era el genio de esos elementos, la personificación de la justicia, el guardián de los seres que viven en ese paraíso particular. Barbacoa, barbacoa. Seguía repercutiendo el grito espeluznante, y el hombre sin miedo ya estaba sobre el puente. Pasaba más ligero que una flecha, más veloz que el moscardón cuando le persigue el picaflor. Iba saltando de rama en rama. Barbacoa había empezado a agitarse. Las olas azotaban y chispeaban sobre las ramas y los peñascos, y los árboles se estremecían como movidos por una mano omnipotente. El puente subía y bajaba, crujían los palos. Llegó un momento en que desfalleció el hombre y sus pies pisaron el vacío. Pero, aprovechándose de una oleada, pudo asirse de un árbol y saltar sobre tierra firme. La misma sombra quedó atónita, al otro lado, al ver la audacia y ventura de su enemigo. El hombre había tocado los dominios de María Josefa. Ella lo había salvado. ¿Y la sombra? La sombra volvióse llorando su destino. Llegó al lugar del siniestro. El fuego lo había consumido todo. Solo restos de huesos humanos, como fugaces fosforescencias, brillaban cuando el viento soplaba. Nunca el lecho de un muerto había sido profanado de semejante manera. De hoy en adelante, la desdichada sombra no tendrá un lugar eje reposo. Andará errante buscando al autor de sus males. Lo peor de su desgracia era haber perdido el anillo que conservaba como recuerdo de un ser querido con quien había vivido vida feliz, y ese ser lo esperaba y lo esperaría siempre, pues había jurado esperarlo hasta más allá de la tumba. Algunos viajeros, dice que la ven de día, permanece sentada, tiene forma de piedra, se ve siempre a lo lejos como un cóndor con las alas caídas y en actitud pensativa. Cuando se acercan, se desliza una sombra más allá, como si una nube pasara por el firmamento. Los curiosos no encuentran nada, sino peñas informes cubiertas de musgo. A veces, espera de noche, en los recodos de los caminos, y atisba la cara de los viajeros. Y, otras veces, se coloca en el punto más estratégico de la barbacoa, inclinada la cabeza, extendidos los brazos y como haciendo un puente entre árbol y árbol. Permanece en esta actitud, pensando que ha de pasar su enemigo para poder atraparlo y recuperar el anillo. En estas y otras actitudes espera, triste e impaciente, el fin del mundo, aquella sombra extraña. María Josefa, desde muy lejas tierras había venido una mujer. Dicen algunos del país de los Chukis, otros, de los Guajra Estucus, otros, de Huanucus, y otros, de allí donde corren los ríos más caudalosos del mundo. Era bella, mezcla de raza nativa y española. Era una síntesis de hermosura de ambas razas. Robusta como la chonta, tenía un corazón blando como el aguacate henchido de crema. Su alma era ánfora de virtudes cristianas. Nacida en el campo, sin más escuela que las luces del cielo y las armonías de la creación, e incontaminada de vicios ciudadanos, quería vivir como la encendida rima en su propio tallo.
pero los hombres se disputaban y sus padres la querían obligar a que se casara con el que ellos lo señalaban. Ella había oído hablar de la inocencia. Había leído en el Evangelio sobre las generaciones, castas y todas sus glorias, y la epístola de los Corintios le ponía ante los ojos esta revelación del apóstol. El que da su hija en matrimonio, obra bien, mas el que no la da, obra mejor. Si esto es mejor, decía, hay que seguir lo mejor. A base de la inocencia quiso construir su castillo interior en el que brillarían todas las virtudes, inclusive el martirio. Las almas privilegiadas siempre dirigen la mirada hacia el martirio como a la meta de todos sus deseos. Con estas disposiciones había formado una conciencia como la de los santos. Si hubiera nacido en Francia se habría llamado Teresita de Lisieux. Si en Roma, Viviana o Inés. Si en Lima, Isabel Flores. Nació ella en remoto lugar, allí donde son testigos solo las flores y los árboles. Y las flores y los árboles no se cultivan, crecen espontáneamente, pero quizá esta espontaneidad y la exuberancia natura de los vegetales fueron su mejor inspiración. ¿Y qué pasó? Varones escogidos de su tierra habían jurado poseerla. Uno de ellos, el indicado novio de parte de sus padres, tenía locas esperanzas. La palabra empeñada del fuero paterno le daba seguridad en sus pretensiones. Corrieron meses y años. Ella, invariable, como ayer, no quería casarse. Enfurecido el novio oficial, en momentos de desesperación, había jurado por un extremo de este dilema, o mía o de la muerte. Y ella, para no serlo de uno ni otra, abandonó el dulce hogar y se fue rumbo a países remotos, sin norte ni guía. Mucho tiempo había caminado huyendo de los hombres. Atravesó ríos, montes, llanuras, pueblos, países, y llegó a la Cordillera Blanca, subió sus faldas, trasmontóla y bajó hacia Itanganacu o Yanganuco. Bajo sus plantas la barbacoa sintióse maciza. Las ondas se movían mansamente y las acariciaban. Los árboles se meneaban levemente como facilitando el paso de la bella doncella. Y las aves y las sirenas y el céfiro parecían decirle, Abur, hija del cielo. Ya había cruzado el torrente donde desaguan las lagunas. Había elegido ya el lugar para pasar la noche entre dos peñascos, a la vera del río y bajo un dosel de árboles. Solo un ser vivo la acompañaba, fiel hasta la muerte, copartícipe de su desgracia, única criatura, regalo del cielo compasivo y único testigo para testimoniarle que, bajo el sol, no todo es malo. Era su perro, hermoso, engreído y de lustroso pelo. Así, había salido de su tierra, pero en el camino, adelgazó y cambió de color, estaba embarrado y cansado, pensativo, cariñoso, siempre humilde y leal. En la alta cima brillaban los últimos rayos del sol. Sobre la doncella, pasaba de un cerro a otro, un cendal de luz. Al principio, se proyectaba frente a los grandes macizos, y luego iba subiendo por un lado como un índice de misteriosa y gigantesca mano para señalar el camino del cielo a las pocas almas que suben allá. No había aún desaparecido aquel cendal, cuando oyó de súbito tropel de caballo. Ella sintió una corazonada. Saltó el perro dando ladrido de alerta. ¿Era él? Cayó el noble can y el jinete púsose, veloz como el rayo, a la puerta del improvisado albergue. «¡Vive Dios!», exclamó. «Ahora estás en mis manos, eres mía. Acá, nadie puede defenderte. Nos rodea la soledad por todas partes, es cierto», dijo ella. «Pero hay un Dios y una libertad. Respeto a Dios y esa libertad. Pero, tú no puedes dejar de pertenecerme. Dios bendice nuestra unión, y la libertad depende de un simple acto de tu voluntad precisamente. Eso es lo que no depende de mí. Entonces sigues en tu soberbia terquedad. No es terquedad, es elección de mejor vida». Y aquel hombre, rudo y selvático, rey bárbaro de la creación, que jamás había preparado su espíritu para que la doctrina evangélica suavizara su carácter bravío, irreflexivo y juguete de sus pasiones, impulsado por la ira, desairado en su amor, no quiso oír mayor explicación de las últimas palabras de la noble doncella. Sacó del cinto una daga y se la hundió en pleno corazón. Lanzóse el perro para defenderla. Era tarde.
perro y criminal siguieron luchando sobre el cadáver de la mujer más hidalga y bella de su país. Al fin, venció el hombre y tomando al pobre animal de la piel, lo arrojó al torrentoso y vecino río. Quedó solo, contempló a su víctima por un momento. Parecióle una santa. Cruzó entonces, por su alborotado cerebro la noble acción del perro, y consideróse inferior a él. Sus nervios se relajaron, cayó desplomado, y, con la frente en tierra, lloró amargamente. A poco rato, levantóse pálido y con los ojos desvencijados. Subió sobre su caballo y empezó a correr como el huracán, mas no hacia su país, sino a otras tierras, sin saber a dónde iba. Estaba loco. Unos samaritanos habíanle dado sepultura al cadáver. Trazaron como pudieron una cruz en un peñón envuelto en musgo. Enseguida, se alejaron. Después de algún tiempo, los transeúntes habían visto al perro de nuevo, triste y demacrado. No quería moverse del lugar donde muriera su ama. Cuando oía tropel de gente, dicen que daba un salto y desaparecía. Luego volvía. Se sustentó por algún tiempo de hierbas y animales muertos. De noche, aullaba sin cesar. Murió al fin, como es destino de todo ser viviente. Los viajeros que lo vieron hecho ya montaraz, tejieron muchas leyendas. Dicen que sigue aullando y las campanas que ven ellos y oyen sonar desde lo alto, hacen concierto lúgubre sobre la tumba de María Josefa. Esta tradición tiene diferentes versiones según los lugares donde se conserva. Todas ellas coinciden. Sin embargo, en el fondo y la más sugestiva es la que acabamos de narrar. En el lugar de María Josefa, encuentra actualmente el viajero una mesita de piedra rústica, puesta en el suelo a modo de batán y la cercan peñas de regulares dimensiones sin que haya obra del hombre en su acondicionamiento. Ocupa un recodo del camino a poca distancia del torrente por donde desaguan las lagunas de Yanganuco. Para depositar las ofrendas, no hay necesidad de entrar en aquella especie de covacha sin techo. Basta que los viajeros alarguen la mano por el vacío entre dos peñones. Las ofrendas son según la calidad de los oferentes. Los indios depositan, sobre la mesa, centavos, velas, coca, cancha, etc. Y, sobre todo los arrieros hacen exvoto de la crin de sus acémilas para que no se les mueran en el viaje. El lugar es a propósito para el recogimiento espiritual y meditar un rato ante el misterio. Para el creyente, la presencia de una cruz rústica es motivo de una reserva momentánea. Los recalcitrantes y los más despreocupados de las cosas ultraterrenas, son los primeros en demostrar sensaciones extrañas. La estrategia del lugar influye, seguramente, en ello. Cuando llegué yo la primera vez, camino al colegio, lo vi a mi compañero prender su vela, cortar la crin de su bestia y hacer un manojito. Había un rosario de exvotos de esta especie, que colgaban de las peñas. De mi parte, no tenía idea clara de las cosas, solo a través de las leyendas, me parecía estar en presencia de un sitio extraordinario y me sentía temeroso. Pero, cuando, en otra ocasión, volví a pasar por allí, ya con algunos años de estudio y alguna dosis de instrucción religiosa, quise pasar sin dar importancia a lo que había allí. Sin embargo, la conciencia me inclinaba a hacer algo, rezar por lo menos, pero la reacción consciente me obligó a seguir adelante sin evitar, con todo, un pequeño remordimiento. Una vez en la travesía de las lagunas pasó algo inesperado. Desatóse una violentísima tempestad a pleno sol. Cayó granizo como pedrizco y al chocar en las piedras se deshacía en polvo. Las aguas se agitaron al mismo tiempo. Las olas azotaban hacia el camino. 2 o 3 truenos repercutieron en la quebrada profunda y estrecha y hacían tal estruendo que parecía ser el juicio final. Entonces, murmuré una oración al Todopoderoso y cruzó, impertinente, por mi memoria, el recuerdo de María Josefa. ¿Será santa de verdad? ¿Quién lo sabe? Después, cada vez que he viajado por allí, lo he hecho con respetuoso pensamiento en Dios. Seguro estoy que así lo hacen también otros viajeros, ocurran circunstancias casuales o no. Las almas ingenuas no tienen problemas. Oran y depositan su ofrenda, y adelante. Las almas complicadas por la civilización, tienen sus perplejidades. Cada cual quiere resolverlas y disponerlas, a su modo,
según los estados psíquicos de su conciencia, pero nadie deja de sentir algo extraordinario. También pasó delante de ese tabú, o lo que sea, don Fidel Olivas Escudero. De niño, contempló con natural curiosidad el escenario de tantas leyendas. Rezó ante la cruz y siguió su camino. De mozo, lleno de inquietud espiritual y romántico a la vez, tuvo sus alternativas. Vio el ambiente color de rosa. Más tarde, de prelado, su complejo psíquico era mayor. Su imaginación recordó los cuentos y las leyendas, los episodios de los viajeros, la honda devoción de los pueblos, las cofradías incipientes para mandar celebrar misas y fomentar su fiesta. Esto por un lado, y, por otro, su alta disciplina eclesiástica. ¿Quién ha autorizado esta devoción? Se preguntaba. ¿Quién es al fin y al cabo María Josefa? ¿Qué ha hecho para que merezca tal devoción? ¿Una mentira? ¿Una mujer vulgar? ¿Una alma providencial? Pero mientras no autorice la Iglesia, no es posible acreditarla con ningún acto de religión. Sería mejor colocar una imagen de la Virgen. Pero allí está una cruz, aunque sea sin estética. Sin embargo, la Iglesia habla por la voz de los pueblos creyentes, primero, luego, por sus prelados, y por fin, habla ella misma. Y seguía preguntándose el ilustre viajero: ¿esto será la gestación de un gran peregrinaje para futuras generaciones? No lo sabemos. Y el misterio, a la postre, se impuso también ante aquel espíritu recto y bien disciplinado por la escuela católica. Su señoría acabó por encomendarse a Dios y dejarlo a su santa voluntad. Hemos dicho que las condiciones del lugar convidan espontáneamente al recogimiento. En efecto, si hay en el mundo un lugar de especial belleza y de placer sugestivo, es indudablemente aquel. Dicen los clásicos viajeros que las aguas del Niágara, la soledad de los desiertos africanos, la inmensidad de los mares y el espacio infinito dejan a la mente absorta y recogida de asombro. Pero la grandeza peculiar del cosmos, vista desde María Josefa, pone al espíritu más indeciso en plena actuación. La inteligencia ve ensancharse ante su poderoso vuelo los horizontes infinitos del espacio. La voluntad es fuente de inusitado dinamismo y el corazón de inefables emociones. No es posible describirlo. Es una especie de cráter lunar que contiene luz, calor, nieve, vegetación, cascadas, seres vivientes, y todo en perpetuo movimiento y reproducción. Cuando se sale del callejón de Yanganuco, esta hondonada es como un pórtico. El círculo que lo limita va muy lejos y termina en ribetes de nieve cambiantes de color y fisonomía. Descienden estrepitosos ríos de plata y se deslizan sonoros por el boscaje. Sus saltos de agua se ven en chorros que dibujan el arco iris. A veces, es difícil distinguir si son nieve, nube o alud que revienta. Por las mañanas las hojas son mar Argentina que riela sin cesar y de noche es un gran remanso donde se miran las estrellas. La fauna y la flora que viven como en la montaña son prodigiosas y nadie puede clasificarlas. Si algún hombre de estudio viviera 100 años estudiándolas, tejería con bellas flores la corona de su inmortalidad, pero no habría empezado su estudio. Diminutas aves vuelan y juegan en aquellos chorros que saltan sobre la copa de los árboles. Toros salvajes, pumas, osos, tarugos, venados, etc., caben en dicha hondonada. Entre este pórtico que hemos venido en llamarlo así y las lagunas de Yanganuco, apenas miden unos cuantos metros de tierra firme, entretejida por recias raíces de árboles seculares y peñascales que la consolidan. Los científicos dicen que aquello es sólido y no hay peligro para la ciudad de Yungay de un posible derrumbe. Pero los indios, agoreros, piensan que eso es nada. Solo María Josefa lo contiene. ¿Quién sabe si la intuición o el cálculo sea más acertado? Es decir, el cálculo hecho a ojo de buen cubero. Pues, entendemos que aún no se ha hecho un estudio verdaderamente científico sobre el particular. Pero es de saber aún por los profanos, que las lagunas en el sistema andino aparecen y desaparecen a través de los siglos. Los elementos trabajan incesantemente y llega un momento en que rompen su dique y entonces es la catástrofe geológica. Las aguas salen de su lecho, arrastran piedras, taladran bosques, se aglomeran los elementos de destrucción, se precipitan por la pendiente,
tiembla la tierra, huyen los seres vivientes, otros perecen, son víctimas las ciudades, se arrasan los campos de cultivo, quedan de trecho en trecho, como jalones de una fatídica ruta, los cantos, rodados, los pueblos que desaparecen no vuelven a poblarse, el pedazo de tierra que los anidaba está resentido para siempre, solo la continuidad histórica y tradicional trae a la memoria de posteriores generaciones el recuerdo de su existencia. Tal fue la suerte de Ancas, al pie de aquellos cerros, tal sería en épocas pretéritas la de los barrios de Yungay, en cuyos arrabales se destacan pedrones, que sugieren graníticos pedestales para la imaginación de los poetas o soñadores. La catástrofe de Huaraz es una demostración trágica y viviente de dichos cambios hidrográficos. En este siglo de carreteras, se ha pensado de inmediato en la construcción de una vía hacia Yanganuco. En efecto, se está haciendo a pasos contados. Dícese que será el mejor sitio de excursión. Justo, y allí el motivo de la lentitud. Nuestra hora actual eminentemente práctica da primacía a obras de mayor trascendencia económica. Por ejemplo, las de Chimbote. En la zona de Yanganuco no faltan, sin embargo, motivos geográficos, económicos y estéticos que sugestionan, y por eso la técnica hace su ruido incipiente. Pero, sin postergar la importancia de estos postulados, hay que asociarse con el espíritu de los hombres sencillos que se preocupan del misterio y del infinito. Antes que albergues, barcos de paseos, etc., una pequeña ermita para recoger la tradición, sería mejor motivo de atracción o de peregrinaje. Si aquello es asiento de una santidad, crecerá, bajo la aprobación del cielo, como un árbol frondoso. Si no lo es, tiene la religión recursos para santificar lugares como en Montserrat de Cataluña y hacer de desiertos, santuarios donde hormigueen gentes enamoradas de inmaterialidad. That will only happen one day.